En 1985, como muchos otros colegas y otras colegas del campo de los estudios urbanos, yo estaba estudiando la periferia, colonias populares en la periferia. La mayor parte estábamos ahí y una minoría de los estudiosos se ocupaban de cuestiones del centro, sobre todo conflictos inquilinarios. Y lo que hizo el sismo fue traernos a todos al centro, ¿no? Abandonamos los estudios de la periferia y todos nos sentimos atraídos por lo que estaba pasando en la zona central de la ciudad. Y eso creo que fue un giro general de los estudios urbanos en ese momento, a partir y debido al terremoto. Bueno, se dio una nueva relación entre la academia y la política, porque el sismo precipitó acontecimientos políticos de los que la academia daba cuenta, pero a sus ritmos y con un público muy escaso. Sí, acercó mucho la academia al mundo de la política, ¿no? En Tlatelolco había un tema que era la tenencia, el sistema de tenencia de la tierra. El gobierno estaba convocando, invitando, presionando a los habitantes de Tlatelolco a que se hicieran cargo del costo del mantenimiento de la unidad, que no lo podía seguir pagando el gobierno. Esa era la tensión. En cambio, Tepito y otras partes del centro de la ciudad, el tema eran las rentas congeladas. Era cuestiones muy, muy distintas. Que cuando viene el sismo se forma un solo movimiento social, ¿no? Que hace las cosas mucho más complejas, muy intensas políticamente, y esa es, digamos, el giro más interesante que da el horizonte de la movilización social en el centro. Sí, el decreto expropiatorio de Miguel de la Madrid, de unos 3 semanas después del sismo, es la respuesta que da a la movilización social. Porque la movilización se da por la preocupación de que las opciones habitacionales que iba a dar el gobierno iban a ser en la periferia. Entonces, la movilización es por tener opciones habitacionales en el centro, ¿no? El lema era cambiar de casa, pero no de barrio, ¿no? En eso consistía la movilización. Y la expropiación que decreta el presidente de la Madrid es para garantizar que el programa de vivienda va a ser en el centro. Y es un hecho histórico que se hayan expropiado más de 4,000 propiedades en el centro de la ciudad para hacer un programa de vivienda que fue muy, muy exitoso. Pues nada más imagínense en el mapa 4,000 puntos en las zonas centrales de la ciudad. 4,000 inmuebles expropiados para hacer un programa habitacional. Más de 44,000 viviendas en menos de 2 años. Y una de las creencias que hay sobre el sismo es que el gobierno se paralizó. No es cierto que el gobierno se paralizó. Expropió 4,000 predios. Consiguió un crédito al Banco Mundial. Concertó con las organizaciones sociales. Que eso era muy difícil romper la tradición de que el gobierno solo trataba con organizaciones del PRI. Y estas organizaciones eran esa manifestación de que el PRI ya no podía contener la movilización social. Entonces, es una combinación de movilización social, de concertación con actores políticos fuera del sistema político tradicional. La expropiación, que fue perfectamente legítima, aunque muchos pensaron que era arbitraria y que era inconstitucional. Yo creo que hay que reivindicar que es una expropiación totalmente válida. Y sin ella no se hubiera podido hacer el programa de reconstrucción, que son 44,000 viviendas en 2 años. Se dice fácil, pero quiero ver las políticas de vivienda actuales, si se podrían poner una meta de ese tamaño. Bueno, ahí yo creo que la investigación urbana tiene que ser una autocrítica de lo que se produjo académicamente
para contar la historia. Y la autocrítica consiste en que en la opinión pública se impuso la idea de que había surgido la sociedad civil. Entonces, en la opinión pública hay este esquema en donde sociedad civil buena, Estado malo, ¿no? El Estado fracasa y la sociedad civil gobierna. Es una mitología impulsada por intelectuales tan importantes como Carlos Monsiváis y ha sido desmentida por cualquier investigación histórica seria, como los trabajos de Iván Ramírez de Garay, que demuestra que lo que pasó fue algo muy distinto. La movilización social después del sismo fue una movilización con una reivindicación muy concreta que era la vivienda. No era lo que después fue este auge de ONGs luchando por una cantidad de causas, que evidentemente yo no tengo nada en contra de ese movimiento, pero hay una distorsión en la narrativa dominante sobre el sismo, que nos hace creer que ahí nació esto de la sociedad civil. Y yo creo que las ciencias sociales, por desgracia, se montaron en ese discurso dominante, en lugar de verlo críticamente y reconstruir exactamente qué había pasado. Bueno, yo creo que las ciencias sociales tenemos que mantener el compromiso de cuestionar el sentido común. Y creo que si hacemos un balance crítico de lo que hicieron las ciencias sociales o hicimos el gremio de la investigación académica en los años siguientes al sismo, es que no fuimos suficientemente críticos de ese discurso dominante, ¿no? Porque además es muy difícil para la tradición académica mexicana desde los 60s reconocerle méritos al gobierno, ¿no? Entonces nos costaba trabajo reconocer que lo que hizo el presidente de la Madrid y su equipo, que dentro del equipo había tensiones tan interesantes como la presencia de Manuel Camacho, ¿no? Entonces, reconocer la complejidad de la lucha interna de poder dentro de ese PRI de los años 80 es algo que nos faltó. Y yo creo que para el próximo desastre, para la próxima gran calamidad, tendríamos que estar más preparados para reaccionar críticamente a lo que se impone en la opinión pública. Hubo una unanimidad acerca de que los decretos expropiatorios de Miguel de la Madrid eran arbitrarios, inconstitucionales. Y yo estoy en contra de esa interpretación. Pero es muy interesante porque uno de los que dicen que esos decretos eran expoliatorios, era la palabra, fue Manuel Aguilera, el director del organismo Renovación Habitacional, que fue el gran artífice de la reconstrucción. O sea, es muy paradójico que alguien que lleva adelante un programa muy exitoso haya pensado que la expropiación era inconstitucional. Y yo me he dedicado a tratar de demostrar que no lo era, que había argumentos para defenderla. Y eso hoy, en 2025, en México es muy importante. Porque cuando se habla de expropiación, se evoca una serie de imágenes como el chavismo, el comunismo, que están totalmente fuera de lugar. Porque la expropiación es un mecanismo que si se hace bien, que si se hace con los cánones del debido proceso, que si se razona y se justifica correctamente, es perfectamente legítimo como mecanismo para políticas urbanas y territoriales. Hoy vemos en la opinión pública que el gobierno expropió tal cosa como si por definición la expropiación fuera algo negativo. No, todos los gobiernos del mundo expropian. En Estados Unidos se expropia sistemáticamente para hacer autopistas. Lo que tenemos que discutir es cuál es el interés público. Si realmente para lo que se está expropiando hay un interés público, un interés social. Es algo que tenemos que erradicar. Y que me parece que la expropiación de Miguel de la Madrid, tal como fue procesada por los medios de comunicación y por los opinadores y todo esto, se creó la falsa idea de que expropiación por definición es
arbitrariedad. Y no es así.